Buen día, estamos con Pedro Franque, profesor de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar un poco sobre la coyuntura difícil que estamos atravesando, no solo por la crisis política que derivó prácticamente en una vacancia y después con el tema del indulto que ha polarizado al país, y estos hechos políticos qué tipo de incidencia tienen en el crecimiento económico, ¿no? Hay algunos que han dicho no, son cuerdas separadas, no tiene nada que ver. Otros ya están acortando las perspectivas de crecimiento, que iba a ser 4% a 3.8% o a menos. Y no es solo el tema de la gestión, que han sido incapaces de reconstruir el norte, los gobiernos regionales han gastado más que el gobierno central. Y los gobiernos locales. Y los gobiernos locales, ¿no? Pero tenemos allí un tema de la inversión privada que ha estado negativa, después ahora se ha vuelto positiva. Tú mismo has escrito sobre el tema de los datos negativos de las manufacturas. Bueno, y del empleo, y ¿no? del empleo ha sido urbano, dramático, ¿no? Muy malo los resultados del año pasado. Entonces, del empleo, ¿no? Que es lo que más le importa a la gente, ¿no? ¿Nos va a afectar o hay estas cuerdas separadas? Bueno, lo primero que hay que decir, creo, es que los resultados del 2017 han sido decepcionantes, ¿no? Se había pronosticado un crecimiento mayor, al final va a terminar en 2,5. Hasta el último mes me parece que el Banco Central de Reserva metió la pata pensando que noviembre y diciembre iba a repuntar. Los datos de noviembre son bastante malos y eso ha tenido consecuencias sobre el empleo y los ingresos de la gente. Yo creo que eso es lo que más hay que cuidar. El dato que he visto es una pérdida de 80.000 empleos, pérdida de ingresos reales de los trabajadores de 5%. El efecto es severo, por eso es que hay efectos sobre la demanda interna bien grandes. O sea, la situación es... El consumo se ha caído, ¿no? El consumo se ha caído, por eso es que el precio de la papa está recontra abajo. Ahorita hay tremendo problema con los paperos. ¿Por qué? Porque no hay demanda, pues, hermano. Me explico, es así de sencillo. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que los resultados son decepcionantes, ¿no? Y yo creo que esos resultados son decepcionantes antes de la crisis política. ¿Me explico? Porque es verdad, hay una crisis política, pero esa crisis política se desata pues el 15 de diciembre, ¿me explico? Cuando se presenta la solicitud de vacancia. Ya en ese momento los datos económicos del año ya estaban jugados, pues, ¿me explico? Ya los últimos 15 días ya eso no es tan importante, ¿no? Y yo creo que esto revela dos factores, ¿no? Que se van a ver este año igual, ¿no? Curiosamente, por un lado es buenas condiciones internacionales. Ya el año pasado hubo mejora en los términos de intercambio, el flujo de capital, y este año se viene, pero mucho mejor. Las bolsas internacionales han subido un montón, los precios del cobre han vuelto a subir otro buen poco. El Fondo Monetario, todo el mundo está pensando que la economía mundial va a crecer 4%, algo que no se veía hace años. O sea, la economía internacional está muy favorable. Pero lo que parece estar hasta las cangallas es el gobierno, ¿no? No atinan a gastar. Y claro, ya ahorita la crisis política es tan grande que es difícil pensar que no va a afectar, ¿no? Yo no he pensado, yo creo que el año pasado el efecto mayor fue de mala política económica, más que de mala gestión. Pero yo ahorita efectivamente el problema político es un gabinete que es malísimo, me explico, con una serie de gente desconocida, que han vuelto a cambiar sustancialmente los ministros, que no tienen ningún respaldo, que saben que se pueden ir cualquier rato. Me explico, aquí la gente está pues, es muy frágil, exacto. Es muy frágil, ¿no? Entonces en esas condiciones me parece que es muy difícil avanzar la gestión pública y me parece que eso va a afectar, ¿no? Lo terrible ha sido el tema de la reconstrucción, ¿no? O sea, en el norte ahora con la visita del Papa. Bueno, lo de la visita del Papa cubrir fue pues, con una los cosa, triple A, pero... con plásticos. Qué penoso, digamos, ¿no? realmente increíble, cuando en realidad los temas de esa visita, sin embargo, se mostró una gran coordinación, los recursos salieron, creo que logísticamente estuvo impecable, ¿no? Y hay que saludar además a las fuerzas de seguridad que cumplieron un rol central, pero en los problemas nuestros, ahora se vienen otra vez las lluvias, los huaicos, lo que está pasando aquí nomás, en Chosica, en ¿no? Chosica, Sí. fuera de Lima, en el norte, en la carretera central, que hay una movilización por todos estos problemas que se están dando, ¿no? ¿Tú crees Bueno, que...? yo creo que ahí hay dos temas, Sí. ¿no? Hay un tema de ineficacia en la gestión pública, me parece que está clarísimo, sobre todo en el gobierno central, que además de ser ineficaces en su gestión del gobierno central, es como parte del resultado es por
no querer trabajar bien con los gobiernos regionales y locales. O sea, los datos del 2017, ¿qué muestran? Que las municipalidades han aumentado su inversión en 20%, los gobiernos regionales han aumentado su inversión y el que no ha aumentado su inversión es el gobierno central, que en el último mes ha transferido recursos apresuradamente para tratar de tener cifras un poco más aceptables, pues algo así como lo que han hecho en el norte, en Trujillo, poniendo un panelcito para ocultar la realidad, ¿no? Entonces es una incapacidad propia y de compartir un poco, de permitir que otras autoridades regionales y locales es que se trabajen, ¿no? Tirando las reservas fiscales. O sea, hay unos datos que hablan de que como cifras casi de 40% entre reservas fiscales y depósitos del público que han caído, más una emisión de bonos de miles de millones de soles con operadores externos cuando tenía recursos. Sí, ahora la recaudación tributaria ha caído pues brutalmente, ha caído fuertemente. Lo más bajo de los últimos Pero años, lo más sorprendente de ese dato es que cae cuando los precios internacionales están subiendo. Los términos de los precios de las exportaciones el año pasado han aumentado como 12%, más de 10%. Cuando sube el precio del cobre, del oro, las empresas tienen más ganancias, tributan más. Pero en cambio el año pasado lo que ha pasado es que la recaudación tributaria ha caído. Y entonces eso genera un déficit fiscal que parece que ha sido mayor que el establecido en el límite legal del 3%. Todavía no está la cifra definitiva, pero eso debería dar... También parte, creo que casi un punto es producto de las medidas mismas que se dieron equivocadas para la formalización, y no se combate la elusión y la evasión tributaria a grandes empresas y los paraísos fiscales, sino ahora quieren ver que las pymes y las pequeñas no evadan, porque entonces tenemos un problema, como tú dices, estructural, y al mismo tiempo una profundización del modelo. O sea, se dan medidas como ha hecho Cooperación y otras instituciones que le quitan atribuciones al Ministerio del Ambiente, los paquetes de la ley Pulpín 2 y todo eso en camino, ya no con facultades legislativas, sino ahora vía decretos ley, porque tienen miedo de que sean rechazadas. Al mismo tiempo decreto de urgencia, que se plantean zonas de emergencia, estados de emergencia en los corredores mineros. Claro, la zona de las Bambas, ¿no? Con la criminalización, ¿no?, de la protesta, ¿no? Entonces, pero me parece que, hablando de eso, me parece que lo que hay este año y se ha visto en los últimos meses y más ahora es el desgobierno, la falta de gobierno, la falta de capacidad genera un espacio en el cual pues los actores de mercado, los poderes fácticos pueden imponer sus políticas, sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, todo este tema, lo que uno ve, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Claro. ¿No? La minería informal que avanza, ratificada, ¿no? Puesta un poco más a la vista con la visita del Papa, pero es básicamente porque el gobierno ha dejado de actuar en el tema, ha perdido todo interés en controlar el asunto, ¿no? Ahora, como tú dices, también efectivamente hay políticas pues muy explícitas, ¿no?, en las cuales se favorece a los mineros, se rebajan los controles ambientales, se reduce las posibilidades de los sindicatos de negociar. Claramente el modelo está, ¿no?, en el sentido de darle más poder a las grandes empresas, pero el libre mercado se ha profundizado, ¿no? Pero una cosa es hacerlo cuando recién llegue el gobierno y hacerlo ahora un gobierno sin legitimidad, sin credibilidad, esperando que haya un recambio en cualquier momento con el primer vicepresidente, ¿no? Pero además polarizar el país en esas circunstancias es suicida, ¿no? Pero me parece que lo que estamos viendo ahorita y en el verano es que se viene pues una serie de protestas, reclamos, no sé si decir explosión social, ¿no? Pero tú dices los de Chosica que reclaman, los paperos que reclaman, ¿no? O sea, hay la huelga de maestros que se anuncia nuevamente. Hay una multiplicidad de conflictos, exacto. Hasta ahorita pequeños conflictos, pero lo de los maestros puede ser grande, ¿no? En un gobierno debilitado y con poca capacidad de gestión, ¿no? Entonces es un problema mayor. No solamente han mostrado que no son tecnócratas eficientes, que ni siquiera pueden gastar en inversiones, me explico, ¿no? Sino que ahorita requerirían mucha mayor capacidad política para enfrentar toda esta situación de conflicto social, de reclamo de la población, y me parece que más bien es un gobierno recontra debilitado. Entonces eso me parece que hace muy difícil la situación, ¿no? Hablando de ese tema político, frente a la cuestión de la vacancia, las izquierdas parlamentarias han tenido tácticas diferentes, etcétera. Pero ahora, después del indulto, y si digamos el escenario es de una profundización del modelo,
y una represión en curso, lo lógico sería que haya unidad de acción, ¿no? Digamos, por lo menos enfrentando el modelo o la profundización de ese modelo, porque se está planteando no solo otros programas, sino incluso una nueva constitución, que es un poco lo que volver al tema central de lo que fue la campaña, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que el tema de la nueva constitución sí me parece que es interesante porque va un poco más allá de lo inmediato, ¿no? Lo inmediato es vacancia, el gobierno no se mantiene, hay corrupción, ok, pero no queremos que nuevamente, ¿no?, haya crisis, hagan el recambio y regresamos a lo mismo, o a peor, ¿no? Porque es como Galarreta de presidente de la República, digamos, el fujimorismo instalado en el Poder Ejecutivo, me parece que sería terrible, digamos, ¿no? Entonces eso requiere plantearse una propuesta como de fondo, ¿no? Y eso plantea pues revisar el tema de la descentralización, que es muy importante, pero requiere revisarlo, requiere revisar todo el tema de la democracia, los partidos políticos, la propia composición del Congreso, ¿no? El propio Poder Judicial. Entonces yo creo que sí es bien importante plantearse abrir una discusión sobre el tema de qué país queremos, ¿no? Camino al Bicentenario, además creo que esto es bien importante, ¿no? Y yo creo que esta discusión puede ser una discusión amplia, ¿no? Que puede incluir a las distintas fuerzas de izquierda, progresistas, y en general a todos los preocupados por la democracia en el Perú, ¿no? Y porque hay este tema, ¿no? No solamente es un tema, creo yo, de que salga PPK, ¿no? Bueno, pero si sale PPK, pero claro, si seguimos con lo mismo, o peor, ¿qué opción, qué alternativa? ¿Cuál es la gracia, no? Hace falta replantearse un tema un poco más de fondo, ¿no? Bueno, ojalá que esa sea la discusión y no nuevamente las candidaturas y las peleas menudas por quién aparece o quién logra determinados temas, ¿no? Ese parece ser un mal nacional, ¿no? Es un mal nacional, no. Pero yo creo que desde la academia, desde el lado intelectual, desde los distintos actores en universidades, en ONGs, en centros de pensamiento, de distintas tendencias, ese debería ser el eje, ¿no? De pensar el país del Bicentenario, qué vamos a hacer con los jóvenes, con la educación, con la ciencia y tecnología y estos temas hacia adelante. Importantísimo, ¿no? Me parece que sí. Bueno, sí, acordamos en eso. Muchas gracias. Ojalá que, gracias. Que vaya por ahí la cosa.